o evitar que las hebras se vuelvan a unir, o sea, que se mantenga abierta la estructura, ¿no? Ya una vez que se copien las nuevas cadenas, pues ya se van a ir enrollando el ADN que se va generando, ¿no? Pero mientras no se copie, hay que mantenerla abierta en el punto donde se va a iniciar la transcripción. ¿Ahora sí lo puedo mover? Sí, profesora. Gracias. Luego, pues vamos a ver. ¿Qué onda que eso veo? El segundo punto, que es la elongación. O formación de la nueva molécula. O de la nueva cadena de nucleótidos, como le quieran decir, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, fíjense, hay una enzima que se va a encargar de construir al ADN, de sintetizarlo. Esa enzima que sintetiza ADN se llama ADN polimerasa. Polímero porque es una molécula muy grande, asa porque es una enzima y ADN porque el polímero que va a construir es ADN. Pero esa enzima ADN polimerasa necesita una base, necesita algo de inicio, no puede empezar ella solita, entonces necesita que haya algo construido y entonces la enzima necesita un cebador. Entonces lo primero que ocurre, se sintetiza un cebador. ¿Qué quiere decir? Un pequeño segmento muy pequeñito ¿Por qué? Porque la enzima que va a encargarse de hacer el ADN no puede empezar así de la nada a empezar a poner nucleótidos de ADN. Necesita, les digo, como una base, como un pequeño cimiento, para que a partir de ahí lo reconozca y entonces empiece a construir el ADN ya sin problema. Pero ese pequeño segmento, como ella no lo puede construir de ADN, entonces hay otra enzima que lo forma a partir de ARN y entonces se llama cebador. Y le vamos a poner así, que sirve de base para la síntesis de ADN, ¿no? Y entonces, bueno, ya está el cebador, entonces ahora viene una enzima que se llama la ADN polimerasa, y bueno, hay diferentes ADN polimerasa, la 3, pero si se les olvida, pues no importa. Lo que sí debemos recordar, a lo mejor se me olvida topoisomerasa y sé que hay una enzima que evita la torsión y facilita la acción de la helicasa. Perfecto. Helicasa, no se me va a olvidar porque helicasa rompe la hélice y ADN polimerasa también la voy a recordar porque es la que se encarga de sintetizar ADN. Entonces, una vez que está el cebador, la ADN polimerasa reconoce al cebador e inicia la síntesis de ADN. Pero hay una característica que vamos a poner y que no vamos a olvidar, que es la ADN polimerasa
solo puede, pongan ustedes, ya no lo voy a poner porque queda todo amontonado, solo puede sintetizar ADN en dirección 5', 3'. Es decir, solo puede ir poniendo nucleótidos para formar el nuevo ADN en dirección 5', 3', solo en esa dirección. Pero nosotros sabemos que el ADN tiene dos hebras con dirección opuesta, la de hebra sentido y la hebra antisentido, que significa que cuando empiece a copiar esas dos hebras no lo va a hacer exactamente igual. ¿Por qué? Porque la enzima solo puede ir poniendo nucleótidos en dirección 5', 3'. Y entonces eso va a ser una pequeña diferencia en cómo va haciendo el proceso en cada una de las hebras. Y entonces, si vemos la hebra, entonces tendríamos está medio feo, ¿verdad? Y entonces, imagínense que aquí tenemos la 5', 3', y aquí tenemos la 3', 5', ¿no? Muy bien. Entonces, pues aquí están, ya no voy a poner lo de las enzimas, lo puse aparte para que no se vieran las enzimas de iniciación, pero ahí están, ahí está la topoisomerasa, ahí está la helicasa que va abriendo, ahí están las enzimas estabilizadoras, las proteínas estabilizadoras que van a mantener abierta la cadena, ¿de acuerdo? Ahí está, eso no se va. Yo solo no lo voy a poner pues para que no quede tan, que no quede tan sobrepuesta el esquema, ¿no? Porque si no, pues, ¿de qué se trata? No vamos a entender. Entonces, vamos a poner ahí las bases nitrogenadas, a lo mejor no todas, pero algunas, que aún estoy perdida. Ahí, entonces imagínense que aquí va adenina, que va adenina, las secuencias se pueden repetir, puede ser diferente, ahí va timina, por aquí otra vez timina, aquí vamos a poner guanina, aquí vamos a poner otra vez guanina, y aquí vamos a poner citosina y citosina. Si aquí va adenina, del otro lado, ¿quién va? Timina. Entonces va timina y va timina, ¿no? Y luego va adenina y luego va ¿quién? Adenina. Citosina. Sí, entonces va citosina, no van al mismo orden, pero aquí va adenina, timina, guanina, citosina, muy bien, otra vez citosina, luego va guanina, luego va ¿quién? Adenina, guanina, citosina, ¿cierto? Jóvenes. ¿Sí Profa, o ¿y no? ahí en timina no va uracilo? No, porque acuérdense que estamos hablando de la cadena de la molécula de ADN y ADN solo tiene timina, ¿de acuerdo? Entonces, el ADN tiene dos cadenas, tiene una cadena y su complementaria sigue las reglas de apareamiento que ya habíamos dicho, adenina, timina y guanina, citosina. Bueno,
esa es la cadena, les digo ahí, pues ya está la helicasa, la topoisomerasa, las proteínas estabilizadoras, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que la helicasa va abriendo la cadena y va quedando de esta forma. Y luego dijimos que viene la ADN polimerasa para sintetizar, pero la ADN polimerasa necesita un pequeño, perdón, ¿qué onda que no se quita de ahí? Necesita un pequeño peldaño, una pequeña base que es un cebador, ¿no? Y entonces imagínense que aquí se construye el cebador, que dijimos que el cebador es de... ¿De 3? Fíjense, no necesariamente de 3. El cebador son fragmentos muy pequeñitos de pocas bases, pero no necesariamente de 3 o de 2. Yo simplemente consideren lo que es pequeño, tiene pocos nucleótidos y sirve nada más como base para que empiece a trabajar la ADN polimerasa, ¿no? Pero el cebador dijimos que es de ARN. Entonces, ¿quién va de este lado? Si ahí va adenina, de este lado va ¿quién? Timina, timina. Entonces, timina, pero acuérdense que el cebador es de ARN. Entonces, ¿quién va? Uracilo, perdón. Uracilo y uracilo. Muy bien. Entonces se construye el cebador, viene la ADN polimerasa, reconoce que allá, y del otro lado ahora sí la ARN polimerasa, ¿a quién pone? Y la ARN polimerasa ve que hay un nucleótido aquí y pone el complementario, porque lo que va a empezar a hacer es una cadena de ADN. Y entonces va a empezar a construir la nueva cadena de ADN. Y esa nueva cadena, bueno, la voy a poner en rojo. Y entonces tiene aquí y va a empezar a construir la nueva cadena y conforme vaya abriendo la helicasa a la cadena, la ADN polimerasa va a poner. Pero si aquí va adenina, del otro lado, ¿quién va a ir? Timina, ¿cierto? Si aquí va timina, del otro lado, ¿quién va? ¿Con quién se aparea, chavos? Si es adenina, muy bien. Y si va guanina, del otro lado va citosina. Citosina, va citosina, y luego guanina, pues del otro lado, perdón, citosina, del otro lado va guanina, y luego de este lado, pues va timina. Si va timina, perdón, pues de este lado va adenina, y así sucesivamente. ¿Qué hace la enzima? Aquí vamos a tener a la ADN polimerasa, aquí va trabajando. Obvio, la ADN polimerasa empezó desde aquí. La ADN polimerasa reconoció aquí el cebador y empieza a trabajar, a poner los nucleótidos. Está en el núcleo, entonces en el núcleo debe haber muchos nucleótidos. La ADN polimerasa reconoce que va guanina, toma un nucleótido que es el correspondiente y lo aparea y se forma el enlace, el puente de hidrógeno. Y así sucesivamente, la helicasa va abriendo la cadena y la ADN polimerasa va reconociendo quién está aquí y lo va poniendo del otro lado. De tal forma que al final, pues lo que va haciendo, si ustedes ven, lo que va generando es una nueva cadena de ADN. ¿Sí lo observan? Sí, profe. Y entonces aquí la enzima va trabajando en el... Chispas. Aquí la enzima va trabajando pues en esta dirección. La nueva cadena que se está generando es 5',
3', porque yo les acabo de decir que la enzima solo es capaz de poner en esa dirección 5, 3, 5, 3, y entonces tomó esta complementaria y la va haciendo una copia. Y perfecto, conforme la helicasa vaya abriendo la cadena, pues la ADN polimerasa sigue trabajando y sigue poniendo nucleótidos. De tal forma que esta cadena que se está construyendo esta nueva cadena se sintetiza de manera continua. ¿De acuerdo? Fíjense, la dirección de la cadena, digamos, le voy a decir cadena madre, la dirección de la cadena madre es 3', 5'. ¿Por qué? Porque la enzima tiene que poner 5', 3', es decir, su complementario. ¿De acuerdo? Entonces, esta cadena, una vez que se empezó a abrir, la enzima se va a llevar de corridito y va a seguir hasta que llegue al punto de finalización. Pero, ¿qué pasa con esta cadena, chavos? La de la derecha. La de la derecha es 5', 3'. Aquí no puede empezar la polimerasa. ¿Se dan cuenta que no puede? No puede porque no puede poner 3, 5. Tiene que poner a fuerza 5, 3. ¿Sí notan eso? Sí, profesor. Entonces, Es ¿qué le nada más pasa? como si fueran de su casa a la tortillería y de la tortillería a su casa, ¿no? Entonces, no puede empezar aquí la polimerasa. En el caso de la izquierda, la polimerasa inició aquí. Aquí inició. Pero aquí la polimerasa no puede iniciar aquí, así que se va a venir hasta acá y va a decir aquí inicio. Entonces, aquí va a iniciar aquí, por ejemplo, o aquí. Va a decir, bueno, aquí inicio. ¿Qué significa? Que aquí se va a construir un cebador. Entonces, porque acuérdense que la polimerasa no puede trabajar solita. Entonces aquí, o sea, no puede empezar, sí puede trabajar solita, pero no puede empezar de la nada, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un soporte y es el cebador. Entonces, aquí construye el cebador, que es uracilo. ¿Qué más? Citosina. Citosina, ¿no? Y perfecto, entonces viene la ADN polimerasa, reconoce aquí y empieza a trabajar y empieza a sintetizar la nueva hebra, y entonces aquí empieza a sintetizar la nueva hebra. Esta la vamos a poner también un poco más gruesa. Empieza a sintetizar la nueva hebra solo poniendo pues las complementarias. Si va citocinina, de este lado, ¿quién va? Guanina. Guanina. Muy bien, de este lado va guanina. Si va adenina, de este lado va ¿quién? Uracilo. No, porque es ADN. El rojo es ADN, el amarillo es ARN. ¿Sí ya lo ubicaron, chicos? Sí, Sí, profesora. Ok, entonces la cadena que se... Miren, al ADN polimerasa lo que le interesa es construir ADN. El ARN es nada más como una pequeña ayudita para que pueda anclarse la enzima y pueda seguir construyendo. Por eso es que es muy chiquita. Entonces, aquí por eso va uracilo, porque acuérdense que este amarillo es el cebador. Profesora, entonces se podría decir que el cebador sería como los planos y ya la polimerasa ADN polimerasa sería el constructor. Más que el... Sería como, imagínate que vas a construir una barda
y necesitas como el cimiento, ¿no? El cimiento para poner los tabiques. Entonces, porque es material, los dos son materiales. Por ejemplo, el cebador son nucleótidos, pero son nucleótidos que corresponden al ARN. Y la cadena de ADN son nucleótidos. Entonces, los dos son materiales, pero imagínate, es como si que empezáramos a tejer. Ay, a lo mejor hay quien sabe tejer, pero alguna vez conocí a alguien que decía que sabía tejer, que empezaba a tejer, pero necesitaba que le hicieran los primeros puntos. Y que le hicieran los primeros puntos, entonces imagínate que vas a empezar a tejer una bufanda y alguien te hace los primeros puntos, los macizos o lo que sea, y te construye un pedacito. Y ya sobre ese tú sigues tejiendo. Ambos, o sea, tú eres la tejedora o el tejedor, pues, ¿no? Pero te pusieron una base de puntos para que tú sigas tejiendo, tú serías la enzima. Y el estambre te serviría para construir tu ADN. El estambre sigue siendo ADN. O seguiría siendo también el ARN. ¿Sí me explicó? Es simplemente, miren, ahorita lo voy a ver, después lo van a quitar al cebador. El cebador es nada más como un soporte. Está el cebador, viene la enzima, digamos que se apoya en ese cebador y sobre ese cebador empieza a poner el ADN. Nada más lo quiere de soporte. Luego lo va a quitar cuando ya no lo necesite. Solo lo necesita al empezar a poner las bases del ADN, al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí está. Y si ahí está timina, del otro lado va ¿quién? Adenina. Adenina, ¿no? Entonces, muy bien, ya quedó ahí un pedacito de hebra del ADN. Perfecto, acuérdense que el rojo es las nuevas hebras de ADN, ¿no? Lo nuevo que se está construyendo. Pero vean, mientras del lado izquierdo la enzima, y la voy a poner aquí, quién sabe qué hice. Digamos que aquí pues ya va la enzima porque va trabajando. Aquí está la polimerasa, pero inició aquí donde dijimos en este punto. Ahora vean, del lado izquierdo, la helicasa sigue abriendo, porque esto se va a seguir abriendo, todo esto se va a seguir abriendo. Entonces va a ir soltando la hebra. Pero del lado izquierdo, la polimerasa en esta dirección va a seguir, poniendo nucleótidos en dirección 5', 3', no tiene problemas. Helicasa abre, polimerasa pone nuevo ADN. Sigue abriendo helicasa y polimerasa sigue poniendo nuevo. Pero del lado derecho no es lo mismo, porque ya dijimos que no puede empezar aquí. La polimerasa no puede empezar aquí porque no puede poner 3. Entonces tiene que empezar aquí, porque aquí sí, como aquí lleva la dirección 3, aquí puede poner 5, bueno, en este caso 5, y se va 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Pero cuando llegó al término, vean, aquí ya se le acabó la cadena. Helicasa ya abrió más. ¿Qué quiere decir? Que polimerasa tiene que regresar aquí para empezar a construir el nuevo ADN. Y cuando llegue aquí, helicasa ya abrió más, tiene que regresar y venir más atrás. Y así hasta que termina. ¿Sí se dan cuenta que va haciendo por pedacitos y se vuelve a regresar y hace otro pedacito y se vuelve a regresar? ¿Sí lo notan? Ahorita les voy a poner un video donde lo van a ver. Como aquí es continua, la cadena se llama cadena adelantada. Como aquí es discontinua,
se llama cadena rezagada. ¿De acuerdo? ¿Puedo subirla un poco? Sí, profe. Miren. Ahorita regreso a ese, nada más para que nos quede un poco claro. No lo voy a poner todo. Ya quedamos que de este lado tendría que empezar aquí el cebador y la nueva cadena, ¿no? Ahí estaría el nuevo ADN. Pero digamos que ustedes, o el primer momento, ¿no? Pero la replicación pues sigue. Y entonces, en un segundo momento, pues la hebra ya abrió más, la helicasa ya abrió más y entonces, incluso aquí le voy a hacer todavía. Y entonces ahí, imagínense que está, y ahora ya abrió desde aquí, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya la enzima terminó esta parte y ahora tiene que venir a buscar otro sitio de inicio y otra vez va a poner un cebador porque va a empezar, de la nada va a empezar, pone el cebador y después la ADN polimerasa sigue construyendo. Abre más la helicasa y entonces viene y busca y pone otro cebador y luego la ADN polimerasa sigue construyendo. Mientras que del otro lado solo hubo necesidad de poner un cebador al inicio y la la ADN polimerasa siguió de manera continua. ¿Sí lo ven? Y aquí la dirección de esta hebra es desde aquí 5', 5', 3', y desde aquí pues es 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Ahora sí les queda claro. ¿Quién sabe, no? Sí, profesora. Y entonces, como se va haciendo, esta ya no es continua. ¿Por qué? Porque se va haciendo por pedacitos. Necesita la enzima que abra otro poquito para poder encontrar la dirección en la que pueda construir. 5, 3, y luego necesita que abra otro poco y así sucesivamente hasta que termine, hasta que llegue al punto de finalización, lo va a reconocer, se va a desprender completamente pues ya las dos hebras y listo. Y entonces esta parte, estos pequeños fragmentos, porque antes se pensaba pues, cómo podía ser el proceso de replicación, pero cuando se vio la actividad de la enzima, bueno, ya hubo alguien que descubrió esta forma y a uno de estos investigadores japoneses se les puso fragmentos de Okazaki, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que una hebra se va construyendo de manera continua y la otra por fragmentos. Entonces, una vez que se generaron esos fragmentos, ahora ¿qué tiene que ocurrir? Pues lo que tiene que ocurrir es eliminar los cebadores, ¿no?
Y entonces viene otra ADN polimerasa, una diferente de la 3, una enzima, elimina los cebadores. ¿Y los cebadores se pueden reutilizar, profesora? No. Vean, ahorita voy. ADN. Miren, no lo vean como todo el fragmento del cebador. Lo que hay aquí son nucleótidos y eso sí se pueden utilizar. Ahorita vamos a ver un video. Miren, acuérdense que el ADN son cadenas de nucleótidos. Los nucleótidos están en el núcleo, por ejemplo, el uracilo, la guanina, la citocinina. Imagínense que un cebador tenga 7 o 8 nucleótidos, ¿no? Pequeñito. Entonces tiene uracilo, citocinina, guanina, adenina. Cuando viene la enzima y rompe los enlaces, libera los nucleótidos. O sea, no lo libera como cebador completo, sino lo libera como sus unidades básicas. Y entonces ahí en el núcleo va a quedar el uracilo, va a quedar la citocinina. Y esos nucleótidos son los que se pueden, de hecho, se van a reutilizar para construir o ARN para otra situación o para construir más ADN. Se va a reutilizar lo que está ahí, pero no se libera el segmento del cebador como tal. Se rompen y se liberan nucleótidos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Se elimina, ya no le voy a poner aquí, porque si no, pues ya se va a hacer demasiado. Se elimina este y en su lugar lo vamos a poner, por ejemplo, bueno, no, ya no. Se elimina ese y en su lugar se va a poner ADN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aquí va guanina, del otro lado va a poner citocinina. Si aquí va adenina, del otro lado va a poner timina. Y entonces ya queda completamente la cadena de ADN. Y después ya nada más una enzima se va a encargar de unir estos extremos fragmentos de Okazaki, de generar los enlaces fosfodiéster. Y al final, listo, ya está la nueva cadena de ADN, las dos nuevas cadenas. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que habíamos puesto al inicio. Se reconoce el sitio de término y entonces, ¿qué quedan? Pues quedan las dos nuevas cadenas. Y entonces, pues ya, resultado de esto, las dos nuevas cadenas, perdón, las dos nuevas moléculas de ADN con una cadena del ADN parental y una cadena nueva. Por lo que dijimos que el proceso es semiconservativo. ¿Sí está más o menos claro? Jóvenes. Sí, profe, sí está. Y entonces, bueno, ahí lo tenemos. Eso es lo que va a ocurrir. Nosotros, de manera muy general, porque claro, cuando estudien su especialidad con biología molecular, pues ya lo van a ver muy detenidamente y ahí pues, hay muchas cuestiones ya un poquito más, mucho más específicas, ¿no? Pero para nosotros está bien con recordar que se lleva a cabo este proceso, participan muchas enzimas y el resultado final es la formación de dos moléculas de ADN. Y por lo menos recordar que la enzima encargada de sintetizar el nuevo ADN, pues es la ADN polimerasa. Y les digo que para que inicie el proceso, pues la molécula se tiene que abrir, se tiene que estabilizar y luego pues ya la ADN polimerasa, ¿cómo construye el nuevo ADN? Tomando nucleótidos del núcleo, reconoce el nucleótido con base nitrogenada de adenina y lo pega donde sea complementario, es decir, con la timina, y así sucesivamente toma los nucleótidos y los va poniendo, ¿no? Entonces, vamos a ver un video. Que nos ubique, nada más que nos diga más o menos de qué se trata, ¿no? Visualmente, con un poquito de movimiento. Entonces, les digo, ahí se considera el punto de replicación, lo reconoce, la enzima helicasa va abriendo la doble hélice
se ponen proteínas que estabilizan, proteínas que van a estabilizar la cadena, y lo que hace la ARN polimerasa, que es la que está en el fondo, que se está viendo, la que está en lila, ahí está la doble cadena del ADN, la que ya sabemos, dirección 3', 5' y 5' 3', pero cuando ya se abre sobre esta cadena 3', 5', la ADN polimerasa pues va poniendo la nueva en esta dirección 5', que es la que les acabo de decir. Pero ¿qué hace la enzima? Pues reconoce qué nucleótido está en la hebra, digamos, parental del ADN y pone el complementario. Lo toma del núcleo, el nucleótido ahí va, lo reconoce, la enzima lo toma y lo pega donde corresponde, ¿no? Y los va pareando de tal forma que lo que va haciendo es una nueva cadena de ADN. Pero para hacerlo, les digo, ahí a lo mejor les queda más claro lo del cebador. Necesita un soporte para empezar a trabajar. No puedes empezar a trabajar aquí si no hay nada de soporte. Necesita algo que ya esté construido. Entonces ese algo pues es un pedacito de ARN. Eso es lo que es el cebador, un pedacito de ARN, ¿no? Y sobre ese la enzima va a venir ahora sí, la ADN polimerasa, ahí está, va a empezar a poner los nucleótidos correspondientes para sintetizar la nueva molécula de ADN, y ahí la va sintetizando en dirección 5', 3', aquí lo ven, 5', 3', ¿no? Y del otro lado les decía, pues se va abriendo, pero como no puede empezar aquí, tiene que iniciar desde este punto, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Va en dirección opuesta, pero tiene que empezar por tramos. Entonces ahí acaba un tramo, se abre más porque la helicasa abre más y inicia otro nuevo tramo, ¿no? Y entonces sigue poniendo los nucleótidos. Se abre más otro tramo y entonces viene otra vez a formar cebador. Bueno, ahí lo que están viendo, la acción aquí es de la ligasa que une los extremos, se quitó el cebador y une los extremos de la nueva cadena, es decir, los enlaces fosfodiéster, y listo, ¿no? Y así va a ir sucesivamente mientras se siga abriendo, va a empezar, fíjense otra vez, empieza con el cebador atrás, y esto ¿por qué? Simplemente por la dirección en la que tiene que escribir. Sintetizar. Viene, se elimina el cebador, queda un segmento discontinuo, pero viene otra enzima que se llama ligasa y une esos segmentos, ¿no? Y así sucesivamente hasta que termine el proceso. Esa es la ADN polimerasa, pero es la polimerasa 1. O también le dicen primasa, pero es la ADN polimerasa 1, ¿no? La que quita el cebador, lo destruye, es ADN también, pero no es la 3 porque la 3 solo puede construir y construir en dirección que les comenté, 5, 3. Y bueno, y luego la ligasa que los une, ¿no? Entonces ahí ven la doble hélice, pierde esa estructura de hélice y entonces ahí les están indicando las bases nitrogenadas nuevamente, cómo se aparean, citosina, guanina, timina, adenina, y ahí nos está marcando dónde hay timina, dónde hay adenina, dónde hay citosina y dónde hay guanina, ¿no? Siempre en ese orden de apareamiento. Las direcciones de las hebras, la cadena sentido 5, 3', la antisentido 5, 3', ¿no? Y luego, bueno, para iniciar el proceso de replicación, cómo viene la helicasa y abre la doble cadena. Y eso que abre, pues se le llama horquilla de replicación, ¿no? Que es donde se va a llevar a cabo la replicación. Y ahí les está mostrando, pues, lo que es la hebra de ADN con sus respectivos nucleótidos. Y ahí viene una primasa que se va a encargar de poner un segmento de ARN, el cebador. ¿Cómo? Pues poniendo los nucleótidos que corresponden al
al ARN en función de lo que está de base, porque sigue el apareamiento, sigue las reglas de apareamiento, ¿no? Entonces ahí se pone ese primer o cebador. Y una vez que ya está, la enzima se puede anclar ahí, la de ADN polimerasa, y lo que va a hacer la ADN polimerasa es tomar los nucleótidos, vean, ahí están los nucleótidos, y los toma y pone el correspondiente, pero siempre en dirección 5', 3'. Y entonces, como ahí se va a ir continua, por eso le decimos, o le dicen, los que le pusieron el nombre cadena adelantada. Entonces la cadena se va a ir abriendo y la enzima va a ir de manera continua. Ah, pero en la otra no ocurre igual, ya vimos que no. Ahí lo va a hacer por fragmentos, por pedacitos, ¿no? Que como ya dijimos se llaman fragmentos de Okazaki. Entonces ahí viene la enzima, otra vez pone el cebador. ¿Por qué tiene que esperar esto? Porque la dirección en la que va a poner es 5'. Nunca va a poder empezar de acá, tiene que empezar de aquí. Entonces, pone el cebador o primer y viene la ADN polimerasa y pone los nucleótidos correspondientes en dirección 5', 3'. Se encuentra con el otro, se acaba y otra vez viene, se pone otro cebador. Otra vez la enzima polimerasa y otra vez a construir otro fragmento de ADN. Y al final, pues ya están todos esos fragmentos, ya nada más hay que retirar los fragmentos de ARN, les digo, los libera como nucleótidos y la ADN polimerasa, como ya tiene soporte porque ya se construyó nueva cadena, pues ya no tiene problema, pone el ADN correspondiente, luego vienen las ligasas a cerrar los fragmentos y asegurarse que, de hecho, la ADN polimerasa también se asegura que todo esté en orden, si hay error lo corrige, y listo, ahí ya están las dos moléculas de ADN. Una cadena del viejo ADN o del ADN parental o el que dio origen, y una cadena nueva, ¿no? Por eso semiconservativa. Y bueno, yo espero que con el video les haya quedado un poquito más claro, porque yo sé que de pronto estas son condiciones abstractas que se nos puede dificultar un poco, ¿no? Pero entonces, bueno, yo espero que les haya quedado un poquito más claro. Con esto terminamos toda esta parte de lo que es replicación del ADN y ya nada más nos faltaría lo que sus compañeros nos van a exponer el próximo martes. Ya ahorita no tiene caso que inicien, prácticamente ya son 15 minutos en lo que ponen y demás, pues ya no les da tiempo, ¿no? Entonces, el próximo martes sus compañeros van a iniciar la clase con la presentación de transcripción y traducción, es decir, ya vimos características generales del ADN, ya vimos que guarda la información genética, ya vimos que se puede replicar cuando es necesario, cuando la célula se va a dividir, y ahora lo que vamos a ver es cómo expresa la información genética. Es decir, cuando yo leo una receta de un pastel, pues yo le puedo decir a quien esté conmigo, poner 3 cucharadas de harina, 2 cucharadas de quién sabe, estoy expresando cómo hacerlo, ¿no? Bueno, el ADN también tiene su propio lenguaje de cómo expresar la información genética y su mecanismo de cómo hacerlo se llama transcripción y traducción. Y con eso que nos expliquen sus compañeros el próximo martes, terminamos todo lo que es ácidos nucleicos y hablamos de manera breve ya nada más un poquito porque nuestro contenido, nuestro temario, pues marca un poquito sobre metabolismo secundario, lo vamos a hablar y listo, con eso terminamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vemos la próxima semana, estén bien, pasen buena tarde, disfruten, coman rico y nos vemos el próximo martes, primero Dios, ¿no? Gracias, profe, hasta luego. Adiós, Gracias, profesora. estudian, Buen fin de revisan. semana, profesora. Gracias, igualmente.